Muy bien, 8 y 7 de la mañana, continuamos con más y precisamente nuestro tema del día nos trae a este tema que vamos a tratar hoy con Eduardo Ramírez, sociólogo y además docente de la UIS, universidad prestigiosa que nos hace sentir muy orgullosos a todos los santandereanos. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Bueno, hablábamos en un principio que América Latina está en caos y dentro de esos caos pues hay marchas, movilizaciones. Colombia justamente el 21 va a vivir una manifestación bastante importante en cuestión de muchos aspectos que están ahí como en tela de juicio, que la gente aún no ha querido de pronto aceptar, que no entiende, que en su derecho pues también están de salir a las calles y poder luchar contra eso. Tenemos diferentes estaciones y vamos a comenzar con la primera. Aquí hablamos de las marchas y de las manifestaciones como un derecho que tenemos los colombianos. ¿Cómo se contempla esto? Sí, digamos que en general la ciudadanía tiene derecho a manifestarse de manera pacífica a través de marchas, a través de reuniones, expresando el derecho a la libre expresión, a la opinión pública y al rechazo, digamos, de situaciones que les pueden afectar tanto individual como colectivamente. En ese sentido, por ejemplo, Colombia aprobó en agosto del año 2018 el protocolo digamos, la razón por la cual las manifestaciones públicas son un derecho y están legítimamente autorizadas por el Estado. Desde el 3 de agosto del 2018 se firmó este protocolo que hace referencia a esta situación. Sin embargo, este protocolo ha venido siendo desconocido por el actual gobierno. Hay que decir que se alcanzó a firmar por el gobierno anterior y que, por ejemplo, ni a nivel nacional ni a nivel departamental este protocolo ha sido asumido. Entonces, digamos, se vienen presentando toda una serie de situaciones contrarias incluso al derecho a la manifestación pública que, pues, como ustedes han visto, todos los televidentes y toda la ciudadanía han dejado diversas situaciones, ¿no? De, por ejemplo, que podríamos llamar de abuso de la fuerza pública, que podríamos llamar de personas lesionadas y también de algunos disturbios tanto en la ciudad de Bucaramanga como en varias ciudades del país. Bien, Eduardo, si yo comprendo que las manifestaciones y la marcha están, digamos, en el marco de un derecho, ¿cómo puedo yo contraponer cuando este derecho se infringe, cuando no me dan la libre posibilidad de salir a las calles y manifestarme? No, digamos que la resolución 1190 entrega todas las garantías para que la manifestación pública sea efectivamente un derecho y no solamente en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, sino también a nivel internacional, tanto en Naciones Unidas como en el sistema americano, pues el derecho internacional reconoce esta posibilidad de la manifestación pública como un derecho. Sin embargo, hay algunos regímenes que intentan restringir el derecho y ante eso, pues la ciudadanía está en la posibilidad de manifestarse y de exigir esta acción como una clara posibilidad de manifestarse ante situaciones, por ejemplo, que no satisfacen a sectores de población. En este caso, por ejemplo, los estudiantes vienen manifestándose desde hace tiempo por los incumplimientos que el mismo gobierno colombiano viene presentando con los acuerdos a los que se llegó el año pasado cuando se presentó esta misma situación de manifestación de los estudiantes de las universidades públicas y en defensa de la educación superior. Pero no solamente es el tema de estudiantes, en Colombia pues se viene proliferando una serie de manifestaciones que seguramente van a tener una gran confluencia, como usted lo decía, el próximo jueves 21 de noviembre con el gran paro nacional que se está convocando. Antes de saltar esta parte que para mí es bien importante de resaltar y que la gente conozca obviamente el impacto que tienen las leyes, ¿cómo se contempla internacionalmente? Es decir, la OEA, la ONU, los organismos internacionales, ¿cómo contemplan el derecho a manifestarse contra un gobierno o una posición política? Sí, digamos que nosotros hacemos parte de dos sistemas del derecho internacional de los derechos humanos, como es el sistema universal, que es el de Naciones Unidas, y el derecho americano o interamericano, que es el derecho de la OEA. Tanto en Naciones Unidas como en la OEA existen los diferentes tratados, protocolos internacionales que garantizan el derecho a la manifestación pública, tanto, como se dice, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿sí? Entonces, haciendo uso de este derecho y haciendo uso digamos, de lo que es el bloque de constitucionalidad por el cual el país ha firmado esta serie de tratados internacionales, toda la ciudadanía en Colombia, todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos, a hacer uso del derecho y mientras la manifestación sea pacífica, que no afecte otro tipo de derechos y otro tipo de intereses, está totalmente convenido que se puede realizar. Bueno.
Tenemos diferentes países que han sido referente de alguna u otra forma. Vámonos con el primero. Este es Ucrania, ¿verdad? Sí. Ha tenido un impacto con las mujeres bastante grande y las manifestaciones, y eso debemos contarlo porque es un precedente que nos queda a nosotros. Sí, digamos que países como Ucrania, como Liberia y otros, digamos, otros regímenes han tenido en las mujeres una manifestación muy importante para lograr el restablecimiento de derechos, ¿sí? El restablecimiento de derechos. Recordemos que también aquí en Latinoamérica, Argentina, ¿cierto? Sí. O sea, como las Madres de Mayo, recuerdan todo este movimiento de las Madres de Mayo, que luego fueron las abuelas de la Plaza de Mayo, lideraron todo un proceso de manifestación pública en torno a los desaparecidos del régimen militar y dictatorial en Argentina. Entonces son varios los países, no solamente en Europa, en África, en Asia, en América Latina, en donde las mujeres han asumido un protagonismo muy importante en el tema de reivindicación de derechos. Bien, vámonos para Francia, toma de la Bastilla, 1979, un hecho que también enmarcó el tema de las protestas. Sí, 1879, la toma de la Bastilla en el marco de la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa generó toda una serie digamos, de transformaciones políticas muy importantes cuando logra, a través de, digamos, de los revolucionarios de la época, transformar el sistema monárquico a un sistema democrático. Se logra la división de poderes y se logra que, digamos, la máxima instancia sea la Constitución, el constitucionalismo, por el cual digamos, ya el poder no está en una persona, sino en una norma de normas. Y esa norma de normas está, digamos, todos los funcionarios, todos los ciudadanos, toda la ciudadanía está en la obligación de cumplir la Constitución. En nuestro medio, igual, por ser un medio democrático, un régimen democrático, desde el presidente de la República en adelante estamos obligados a cumplir con la Constitución y con las leyes. Es decir, la norma que nos guía ya no es el poder de una persona, un poder dictatorial, sino un poder democrático a través de la Constitución política. Entonces, lo que ocurre en Francia en 1789 es un hito en la historia, digamos, de los derechos humanos, cuando se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Y luego eso tiene una evolución en Naciones Unidas, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, una de las potencias mundiales es Estados Unidos, y Estados Unidos ha tenido un protagonismo bastante grande en este tema, tanto en el tema del racismo como en el de la lucha, obviamente, el reconocimiento de las mujeres. Sí, en Estados Unidos podríamos destacar el tema del racismo, cuando en el año 1963 todo el proceso que venía adelantando Martin Luther King da, digamos, con casi que la presión social que se da desde los afrodescendientes norteamericanos a cambiar la Constitución y a crear toda una serie de normas de reconocimientos y de derechos a la población negra. Recordemos el discurso muy famoso de Martin Luther King, Tengo un sueño, en donde define toda una serie de situaciones de afectaciones a la población negra, y que con estas luchas sociales y políticas de las negritudes norteamericanas logran toda una transformación, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países en donde la segregación racial era un hecho. De todas maneras, por ejemplo, en este tipo de luchas, tanto en el tipo de luchas de las mujeres, de las negritudes y de otro tipo de sectores de población, requiere de mucho trabajo todavía para lograr la universalización de los derechos, por ejemplo, de la igualdad de las mujeres en cuanto a derechos con los hombres, la igualdad de las poblaciones negras, de las poblaciones indígenas. Miremos cómo hoy en Colombia el tema indígena es una situación bien complicada, sí, con el asesinato de líderes de las comunidades, etcétera. Bueno, en Liberia tenemos también el precedente de las mujeres, sí, de los hijos a la guerra, y eso también enmarca un precedente bastante importante. Sí, digamos que ya habíamos hablado algo del tema de Liberia, en donde las mujeres logran, mediante las luchas, precisamente que se empiece a bajar, digamos, el nivel del conflicto y a buscar nuevos escenarios de paz, de reconciliación, de reconstrucción de una nueva sociedad. Bien, ahora vámonos a este lado, donde está justamente usted, que no es el lado donde todo el mundo quisiera estar. No. El vandalismo se convierte en una problemática, lo vemos en Chile, lo vemos en Ecuador, la gente destruye las ciudades. Un medio de comunicación muy importante de nuestro país sufrió un ataque bastante importante hace unos años, donde quedó enmarcado en los diferentes periódicos y obviamente los medios de comunicaciones cómo sus instalaciones fueron violentadas. ¿Qué hay que decir de este punto?
Bueno, si usted se refiere al tema del espectador, pues recordemos que se fue un ataque terrorista por RCN en la Caracas. Bueno, también otro tipo de situaciones. Digamos que las marchas que son pacíficas y que inician, como lo hemos dicho, bajo el derecho de marchar y de manifestarse ante situaciones de violaciones de derechos humanos o ante situaciones adversas a ciertos tipos de población, muchas veces terminan en esto que usted llama el vandalismo, ¿cierto? Ahí hay todo un tema por analizar y que no ha sido suficientemente investigado en Colombia, y es hasta dónde ese vandalismo proviene de quienes organizan las marchas, de quienes se manifiestan pacíficamente, de quienes salen a marchar, o hasta dónde son infiltradas precisamente para sabotear las marchas. Hay diferentes versiones sobre ese tema. Como digo, faltaría una investigación más a fondo de las autoridades que les corresponda para efectivamente identificar si dentro de los marchantes, dentro de los organizadores de las marchas, son estos quienes promueven acciones de vandalismo o son infiltrados que ponen en riesgo tanto a quienes van en una marcha pacífica, en una protesta legal, o quienes pretenden con el tema digamos, de otro tipo de acciones contra terceros, desestabilizar las marchas y las acciones que se pretenden lograr. Bueno, hay algo que preocupa mucho en un país latinoamericano y es el ejército en las calles como fuerza pública, al igual que la policía. El SMAT en Colombia y la Policía Nacional pues se encargan de no solamente hacer una contraposición, digamos, en ciertos sectores estructurales de nuestro país, sino también de poner orden y organización a lo que son las marchas. En muchas oportunidades estas intervenciones resultan dramáticas y resultan pasadas y subidas de tono para la población. Claro. Digamos que ese es un tema también bastante complejo, el tema del uso de la fuerza, ¿sí? ¿Cierto? Y digamos lograr el equilibrio entre el orden público, lo que se llama mantener el orden público, y el respeto al derecho a manifestarse en las calles, ¿sí? Lo que nosotros hemos visto últimamente en Colombia, en las diferentes marchas, en las diferentes ciudades, en Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Manizales, es un aparente abuso de la fuerza pública, en tanto no se respeta a los marchantes en su condición de derecho a marchar. Hay varias situaciones, y es que la fuerza pública debe actuar con base en unos criterios. Por ejemplo, el de la proporcionalidad de la fuerza, ¿cierto? No es lo mismo un estudiante, de pronto, aquí como tienen ustedes unas piedras, digamos que su defensa es una piedra o es una mochila, contra un grupo de fuerza pública con todo un arsenal de control y de fuerza para actuar. Hemos visto en los videos como si a un estudiante casi indefenso la fuerza pública lo reduce, ¿por qué después de que lo reduce tienen que golpearlo y tienen que, digamos, violentar sus derechos, atentar contra su integridad física? Aquí hemos visto que en las marchas han quedado personas mutiladas, por ejemplo el estudiante aquí en Bucaramanga que pierde una vista, y eso es una situación irreversible, ¿verdad? Claro. Entonces ese tema de la proporcionalidad, el tema de la racionalidad, el tema de la necesidad son criterios con los cuales la fuerza pública debe actuar, y eso está en el protocolo de digamos, que se firmó en la resolución 1190 sobre el uso de la fuerza pública y digamos, las garantías que debe brindar la policía. En ese caso, digamos, nosotros tendríamos que decir que hay que coordinar y respetar el uso de la fuerza, controlar el uso de la fuerza y llegar a acuerdos suficientes para que la protesta sea realmente pacífica y sea realmente en los marcos del derecho. Bueno, Eduardo, mil gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo aquí para el 21, porque es importante que la gente entienda el contexto de esta marcha tan importante, donde se unen muchos sectores y le protestan al gobierno aspectos importantes. Un último tema. El 15 de noviembre se está convocando una marcha nacional e internacional por la defensa de la vida y de la paz en Colombia. Ajá. Fíjense que ya no solamente es el tema de las marchas nacionales, sino que también a nivel internacional, como ocurrió el 26 de julio, se está promoviendo este tipo de acciones en ese ámbito. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A ustedes.